La muerte de mi mamá no se sintió real hasta que abrí la puerta principal de la casa donde crecí y el olor me golpeó de golpe. Polvo viejo, limpiador de pino y algo más dulce debajo que no podía identificar. Era el olor de un lugar que había estado esperando sin cambiar, como lo hacen las casas cuando han sobrevivido las personas que las amaban. Mi papá estaba detrás de mí mientras yo luchaba con la cerradura, con las manos sueltas en la cintura, la postura relajada, paciente. Se veía exactamente igual que siempre. Mayor, sí, con canas en las sienes, pero intacto de una manera que se sentía injusta considerando el funeral en el que acabábamos de enterrar a mi madre. Me abrazó cuando entré, firme y cálido y totalmente convincente. Recuerdo haber pensado, estúpidamente, que si alguna vez hubiera señales de que algo andaba mal con él, se habrían mostrado ya. Había sido un buen padre. Atento. Creativo. Hacía cosas con sus manos. Se acordaba de los cumpleaños. Me leía cuando era pequeño. Estos fueron los pensamientos a los que me aferré en los primeros días, antes de empezar a recordar los juguetes. La casa estaba más silenciosa sin mi mamá. No más vacía, sino mal. Sus cosas todavía estaban por todas partes, pero ya habían empezado a sentirse como accesorios que quedaban después de que una obra de teatro había terminado. Mi papá me dijo que me tomara mi tiempo, que podía quedarme todo el tiempo que necesitara mientras ordenábamos las cosas. Mencionó mi antigua habitación, dijo que estaba casi intacta. Cuando le pregunté, casualmente, si había guardado alguno de mis juguetes, sonrió de esa manera familiar e indulgente y me dijo que todavía estaban en mi caja de juguetes, en el mismo lugar de siempre. Hubo algo en la forma en que lo dijo que perduró en mí, aunque en ese momento no podría haberte dicho por qué. Mi habitación de la infancia se veía más pequeña de lo que recordaba. Los pósteres se habían ido, las estanterías vacías, excepto por los contornos de polvo donde solían estar las cosas, pero la caja de juguetes todavía estaba allí al pie de la cama. Recuerdo haber dudado antes de abrirla, no porque tuviera miedo, sino porque el dolor tiene una forma de hacer que incluso los recuerdos neutrales se sientan peligrosos. Dentro estaban las figuras de acción de madera que mi papá siempre me había hecho. No juguetes comprados en tiendas, ni de plástico, ni suaves, ni coloridos, sino figuras cuidadosamente talladas con extremidades articuladas y ropa de tela diminuta cosida a mano. Caballeros, soldados, viajeros, figuras que parecían pertenecer a alguna historia más antigua. Mi mamá solía decir que eran encantadores. Yo solía estar de acuerdo. Los saqué uno por uno y los puse en el suelo. Eran más pesados de lo que recordaba. Cada uno de ellos tenía el mismo símbolo extraño tallado en el pecho debajo de la ropa, algo que había notado de niño pero que nunca había cuestionado. Un triángulo, líneas dibujadas desde cada borde hacia adentro, convergiendo en un círculo marcado con una X. De niño, había asumido que era solo la firma de mi papá, la forma en que los artistas firman su trabajo. Volver a verlo me hizo tensar el estómago por razones que no podía articular. Pero faltaba mi favorito. El caballero con la jabalina había sido mi compañero constante durante años. Solía llevarlo a todas partes, incluso dormía con él debajo de mi almohada hasta que mi mamá insistió en que me rasgaría las sábanas. Finalmente lo encontré, metido en la parte trasera de mi armario debajo de una pila de abrigos viejos. Era diferente. La jabalina de madera estaba clavada directamente en su pecho, incrustada lo suficientemente profundo como para que la punta sobresaliera por la espalda. Sus manos todavía estaban envueltas alrededor del asta, con los dedos tallados en forma de agarre desesperado, inclinados hacia adentro como si lo hubiera hecho él mismo. Me quedé allí mucho tiempo sosteniéndolo, esperando que la sensación de malestar se resolviera en algo manejable. Intenté decirme que era un daño, algo que había hecho de niño y que había olvidado, pero sabía que no lo había hecho. La talla era demasiado precisa. La fuerza implícita por la profundidad de la herida era imposible. Cuando presioné mi pulgar contra la madera cerca del agujero, se sintió más caliente que el resto de él. Esa noche, me desperté con un sonido que al principio no reconocí. No exactamente un choque, sino más bien como si se liberara peso de una vez. Madera contra madera, luego contra el suelo. Provenía de mi dormitorio, un ruido denso y unificado que no tenía ningún desmayo, ninguna secuencia de eco. Solo un momento de impacto, como si algo se hubiera soltado. Me quedé quieto durante varios segundos, escuchando pasos o la voz de mi papá, cualquier señal de que alguien más también lo había escuchado.
La casa permaneció en silencio. Cuando finalmente me senté y encendí la lámpara, la luz reveló la estantería sobre mi cómoda completamente vacía. Cada figura de madera yacía en el suelo debajo, esparcida hacia afuera en un semicírculo aproximado. Ninguna de ellas estaba apilada ni enredada. No se habían caído unas sobre otras. Habían aterrizado separadas, espaciadas de una manera que se sentía deliberada, aunque no podría haber explicado cómo. Cogí una y revisé la estantería con la mano, pasando los dedos por la madera. No estaba deformada. No estaba suelta. La presioné con más fuerza de la necesaria, esperando que cediera, se agrietara o demostrara que mi papá tenía razón antes de que siquiera dijera nada. Se mantuvo firme. Cuando volví a colocar la figura en posición vertical sobre la cómoda, noté algo que me hizo tensar el pecho. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia arriba, no lo suficiente como para ser obvio, pero lo suficiente como para que sus ojos tallados ya no estuvieran mirando hacia la pared donde había estado la estantería. Estaban apuntando hacia la cama. Me dije que era una coincidencia. Que la gravedad, la vibración y mi propio agotamiento eran suficientes para explicarlo. Volví a poner el resto de los juguetes sin mirar sus caras, apagué la lámpara y me quedé allí hasta la mañana con la manta subida hasta la barbilla como si tuviera 10 años otra vez. No pasó nada más esa noche. Nada se movió. Mi papá ya estaba levantado cuando entré en la cocina. Estaba de pie junto a la estufa con una camiseta vieja y zapatillas, rompiendo huevos en una sartén como lo había hecho 1000 mañanas antes. La radio sonaba suavemente en la encimera, alguna emisora local hablando del tráfico. Por un momento, mirándolo desde la puerta, fue fácil creer que la noche no había sido más que un mal sueño superpuesto al dolor. Buenos días, dijo sin darse la vuelta. ¿Dormiste bien? No realmente, dije. Me senté a la mesa y me froté los ojos. ¿Escuchaste algo anoche? Miró por encima del hombro, levantando las cejas un poco. ¿Cómo qué? Un ruido, fue como en medio de la noche, en mi habitación. Bajó el quemador antes de responder. La casa es vieja, se asienta por la noche. Especialmente cuando baja la temperatura. Todos mis juguetes se cayeron de la estantería. Eso le hizo hacer una pausa. Lo suficiente para notarlo, pero no lo suficiente para que se sintiera intencional. Reanudó el movimiento de los huevos, raspando la sartén con movimientos lentos y uniformes. Se rompieron. No. Eso es bueno, los hice bastante sólidos. No respondí de inmediato. Deslizó los huevos sobre un plato y lo puso frente a mí, junto con 2 rebanadas de pan tostado. Siempre hacía eso, alimentaba a la gente primero. Todos se cayeron a la vez, dije finalmente. Se sentó frente a mí y tomó un sorbo de su café. Eso pasa, los pesos se desplazan. La madera se expande. Se siente como magia, ¿no? Observé su rostro mientras hablaba, buscando algo que pudiera señalar más tarde y decir que ahí fue cuando empezó. No había nada. Se veía cansado, triste. Triste, de la forma en que la gente se pone después de los funerales cuando finalmente se les permite dejar de ser fuertes. Estaba pensando en esos juguetes. ¿Los guardaste todos? Por supuesto que sí, ¿por qué no iba a hacerlo? No sé, solo pensé que tal vez algunos de ellos se habían tirado con los años. Negó con la cabeza, casi sonriendo. No tiras cosas así. No cosas que todavía tienen una razón. ¿Qué razón?, pregunté. Me miró entonces, realmente me miró, como si estuviera sopesando si la pregunta merecía una respuesta. Recuerdos, dijo después de un momento. Algunas cosas vale la pena conservarlas. Te ayudan a recordar lo que importa. Me reí antes de poder detenerme. Salió mal, demasiado agudo. Siempre hablabas así. Me sonrió de vuelta, imperturbable. Siempre he creído que debes vivir con los resultados de las cosas. De lo contrario, no significan mucho. Me quedé mirando mi plato. Los huevos se habían enfriado. ¿Moviste algo en mi habitación? Después de que me fui a dormir. No, no entré allí. ¿Estás seguro? Asintió. No tocaría tus cosas sin preguntar. Nunca lo he hecho. Eso era cierto. Siempre había tenido cuidado con eso. Respetuoso incluso con la propiedad de sus propios hijos.
Era una de las cosas que amaba de él. Mientras me ponía de pie para llevar mi plato al fregadero, añadió, casualmente, si vas a revisar la caja de juguetes, intenta no mezclarlos demasiado. Todos fueron hechos de cierta manera. Hice una pausa con la espalda hacia él. ¿Qué quieres decir? Solo que encajan donde encajan, dijo. Las cosas tienden a sentirse incómodas cuando se mueven demasiado. Esperé a que dijera más. No lo hizo. Volvió a ver su café, y la radio siguió hablando del tráfico, y durante unos segundos todo se sintió casi normal de nuevo. No fue hasta más tarde, cuando noté el mismo símbolo extraño tallado en el mango de un martillo en su taller, que me di cuenta de lo cuidadosamente que había elegido cada palabra. Al principio intenté ser racional al respecto. El dolor hace cosas extrañas a la memoria, y la memoria hace cosas peores cuando se le da tiempo a solas en lugares familiares. Los rostros se difuminan. Los detalles se reorganizan para encajar en narrativas que no te das cuenta de que estás construyendo. Eso es lo que me dije cuando volví a coger la figura de madera más pequeña, la que llevaba la túnica lisa, y sentí que esa sensación de familiaridad se tensaba en mi pecho. No era una imagen exacta. Mi papá no había tallado retratos. Las caras estaban simplificadas, suavizadas hasta lo esencial, pómulos, cejas, mandíbula. Pero las proporciones eran correctas de una manera que se sentía íntima. La ligera curva de la nariz. La forma en que la boca se inclinaba hacia abajo en un lado, como si estuviera en medio de un pensamiento. Llevé la figura a la ventana y la sostuve con mejor luz, girándola lentamente, obligándome a encontrar diferencias. Cuanto más miraba, menos encontraba. Evan. El niño del vecindario que solía empujarme a los setos y robarme la bicicleta cuando era demasiado pequeño para detenerlo. Había desaparecido el verano que cumplí 11 años. La gente decía que se había escapado. Sus padres se mudaron poco después. No había pensado en él en años. Dejé la figura con más fuerza de lo que pretendía y me alejé de la estantería. Mi corazón latía con fuerza, no exactamente con miedo, sino con el tipo de adrenalina que se produce cuando tu mente intenta superar una conclusión que no quiere alcanzar. Pasé el resto de la mañana evitando la habitación. Cuando mi papá me preguntó si quería ayudarlo a ordenar el garaje, dije que sí demasiado rápido. Fue allí donde noté el símbolo de nuevo. Estaba tallado en el mango de madera de un martillo que colgaba sobre el banco de trabajo. El mismo triángulo, las mismas líneas dibujadas hacia adentro, convergiendo en ese círculo marcado. Era tenue, desgastado por años de uso, pero inconfundible. Extendí la mano y le quité el polvo con el pulgar y una ola de náuseas me recorrió tan repentinamente que tuve que agarrarme al banco para mantenerme en pie. El mundo se inclinó, se oscureció en los bordes, y por un segundo estaba convencido de que iba a vomitar allí mismo en el suelo de hormigón. ¿Estás bien?, preguntó mi papá desde atrás. Asentí demasiado rápido. Sí. Solo, me levanté demasiado rápido. No insistió. Nunca lo hacía. Esa era otra cosa que siempre había amado de él. Después de eso, empecé a notar el símbolo por todas partes. En los mangos de las tijeras de podar. Grabado débilmente en la parte inferior de un soporte de estantería. Quemado en la esquina de una tabla de cortar que mi mamá solía tener en la encimera. Una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Era consistente cada vez, preciso de una manera que descartaba la coincidencia. Intenté decirme que era alguna antigua marca de fabricante, un hábito que nunca había roto, pero el pensamiento no se mantuvo. Mi papá no era sentimental así. No se repetía sin razón. Esa tarde, volví a los juguetes. Los alineé en el suelo, más separados esta vez, dando espacio a cada uno. Había más de los que recordaba. Algunos los reconocí de inmediato: el caballero, el soldado con el casco agrietado, la mujer con el vestido largo cuyas manos estaban talladas dobladas frente a su pecho. Otros se sentían desconocidos de una manera que me molestaba más. Gente que no recordaba, pero que de alguna manera conocía. El hombre de negocios fue lo peor. Llevaba una chaqueta de traje tallada con botones reales cosidos, pequeños y funcionales. Tenía el pelo bien peinado, la postura rígida. Cuando lo levanté, noté la ligera hendidura alrededor de su cuello, como un cuello presionado demasiado apretado durante demasiado tiempo. Sabía quién era antes de dejarme decirlo.
El antiguo jefe de mi papá. El hombre que solía venir a cenar a veces, que se reía demasiado fuerte y nunca recordaba mi nombre. Lo habían encontrado muerto en su oficina hace años. Ataque al corazón, dijeron. Estrés. Dejé caer la figura y retrocedí hasta que choqué con la cama. El patrón era imposible de ignorar ahora. Cada rostro que podía ubicar pertenecía a alguien que había perjudicado a mi padre de alguna manera pequeña o significativa. Un contratista que le había cobrado de más y lo había estafado porque era el único contratista de la zona. Un vecino que había amenazado con demandar por una línea de propiedad. Personas que habían desaparecido, muerto repentinamente o simplemente dejaron de ser mencionadas. Personas que, hasta ahora, solo habían existido como historias a medias recordadas. Esa noche, volví a bajar al caballero de la estantería. No sé por qué lo elegí a él. Tal vez porque siempre había sido mi favorito. Tal vez porque la lanza a través de su pecho se sentía como una acusación a la que no podía responder. Me senté en el borde de la cama y lo giré entre mis manos, trazando las marcas de tallado, las pequeñas imperfecciones dejadas por las herramientas de mi papá. El símbolo estaba allí debajo de su túnica, más profundo que en los demás, con las líneas presionadas con tanta fuerza que habían partido la veta. Por impulso, levanté la cabeza del caballero y le presioné la boca contra la oreja. Al principio, no hubo nada. Solo el tenue olor a madera vieja y polvo. Luego, tan silenciosamente que casi me lo pierdo, escuché algo que podría haber sido aliento. Un sonido demasiado suave para ser un sonido, más como presión. Me quedé quieto, temiendo que incluso el acto de escuchar pudiera hacer que se detuviera. El ruido cambió, se tensó, y entonces entendí lo que era. Gritos. No fuerte. No claro. Ahogado y distante, como si viniera del fondo de un pozo. El dolor se extendió delgado y se plegó sobre sí mismo, interminable y atrapado. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi lo dejo caer. Cuando lo aparté, el sonido se detuvo al instante, dejando la habitación insoportablemente silenciosa. Volví a poner al caballero donde lo había encontrado y no volví a tocar los juguetes. Más tarde, en la cena, mi papá me preguntó si había dormido mejor. Le dije que sí. Asintió, satisfecho, y volvió a comer como si nada en el mundo hubiera cambiado. Lo observé masticar, observé el constante subir y bajar de su pecho, y me pregunté cuántas personas seguían gritando en los espacios silenciosos de esta casa. Esa noche, soñé con madera que se partía bajo presión, con manos que arañaban el interior de algo que nunca se abriría. No fui a buscar nada más. Quiero que eso quede claro. No era lo suficientemente valiente para eso, ni noble, ni impulsado por ningún sentido de obligación hacia las personas que había llegado a entender que estaban atrapadas en los juguetes de mi infancia. Lo que era, más que nada, era incapaz de quedarme quieto con lo que sabía. Una vez que aceptas una verdad como esa, incluso parcialmente, el mundo se reorganiza a su alrededor. Cada cosa familiar se vuelve sospechosa. Cada momento de silencio se alarga demasiado. La casa tenía una forma de guiarme sin preguntar. Me encontraba de pie en las puertas a las que no recordaba haber caminado, mirando las esquinas que había pasado 1000 veces sin darme cuenta. El patio trasero era uno de esos lugares. No había estado allí desde que llegué, en realidad. Era tarde cuando salí, la luz tenue y pálida, la yerba seca por semanas sin lluvia. El borde lejano del patio se inclinaba suavemente hacia una línea de árboles. No había nada notable al respecto. Sin cobertizo, sin valla, sin ningún tipo de marcador. Solo un tramo de tierra que mi papá mantenía meticulosamente limpio, incluso ahora. No sé qué me hizo caminar de esa manera. Tal vez fue la forma en que el césped se veía ligeramente más nuevo allí, más verde en un parche que no coincidía con el resto. Tal vez fue solo el peso acumulado de todo lo demás. Me arrodillé y pasé la mano por la yerba. El suelo de abajo se sentía más firme de lo que debería. Cuando empujé con más fuerza, mis dedos golpearon algo sólido. La trampilla era casi invisible. Un cuadrado de hormigón encajado tan apretadamente en el suelo que parecía parte de la tierra misma. Se necesitó un esfuerzo real para levantarla, mis dedos resbalando contra el borde hasta que logré meterlos por debajo. Cuando la puerta se abrió, un olor subió a mi encuentro, frío, mineral y en capas con algo más oscuro debajo. Me ahogué y tuve que apartar la cabeza.
Un estrecho tramo de escaleras conducía a una pequeña habitación de hormigón. Sin luces. Sin ventanas. Solo un solo objeto en el centro del espacio. El altar estaba hecho de madera de ébano, pulida hasta un brillo apagado que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Estaba marcado con cortes y quemaduras, su superficie picada en algunos lugares como si se hubiera trabajado una y otra vez. A su alrededor yacían restos que no quería catalogar, pero que hice de todos modos, mechones de pelo atrapados en las esquinas, cenizas grises molidas en el hormigón, restos de cuero rígidos por la edad, hilo enredado y anudado como algo abandonado a medias. También había manchas, oscuras y desiguales, empapadas lo suficientemente profundo en el suelo como para que ninguna cantidad de fregado pudiera haberlas quitado. Entré a pesar de que cada instinto me gritaba que no lo hiciera. El símbolo estaba tallado en la superficie del altar, más grande y profundo que en cualquier otro lugar donde lo había visto. El polvo llenaba los surcos, suavizando las líneas. Me agaché y lo quité con las manos temblorosas, revelando el triángulo, las líneas convergentes, el círculo marcado en el centro. En el momento en que se despejó el último polvo, mi estómago se sacudió violentamente. El dolor floreció detrás de mis ojos, agudo y desorientador, y la habitación pareció plegarse sobre sí misma. Recuerdo haber pensado que esto debe ser lo que se siente con el vértigo severo. Luego estaba en el suelo. El hormigón estaba frío contra mi mejilla. Mi boca sabía a metal. Durante unos segundos, tal vez más, no pude decir si había perdido el conocimiento o si el tiempo simplemente se había saltado. Cuando me levanté, mis manos salieron húmedas de sudor. Mi corazón martillaba con tanta fuerza que podía ver mi pulso en mis muñecas. No había pasado nada más. Sin voces. Sin visiones. Sin respuestas. Solo un cuerpo reaccionando a algo que mi mente no podía comprender. Cerré la trampilla y reemplacé el césped con tanto cuidado como pude, como un niño que intenta borrar la evidencia de un error. Cuando volví a entrar, mi papá estaba en la sala de estar viendo la televisión. Levantó la vista y sonrió. «¿Te me perdiste?» Solo necesitaba un poco de aire. Asintió, aceptándolo sin dudarlo. La cena es en 1 hora. Esa noche, me quedé despierto escuchando la casa. No en busca de pasos o movimiento, sino de la ausencia de él. Los juguetes no volvieron a caer. Nada se movió. El silencio era completo, y en ese silencio, entendí algo que dolía más que el miedo. Nunca iba a explicarlo. No habría confesión, ni confrontación, ni un momento en el que pudiera exigir nombres o razones o piedad. Hiciera lo que hiciera, cualesquiera que fueran las reglas que lo gobernaban, lo había plegado tan completamente en la estructura de su vida que se había vuelto invisible para él. Me amaba. Lo creo. Me amaba lo suficiente como para mantenerme separado de eso, para darme juguetes en lugar de la verdad, para dejarme crecer rodeado de sufrimiento que nunca debía reconocer. Por la mañana, empaqué mis cosas. Mi papá me ayudó a cargar el coche, moviéndose con cuidado, deliberadamente, como siempre lo hacía. Cuando lo abracé para despedirme, sus brazos estaban firmes a mi alrededor. Sólidos. Humanos. Me dijo que condujera con cuidado. Me dijo que llamara cuando llegara a casa. Se quedó en el camino de entrada y me saludó hasta que estuve fuera de la vista. No me llevé ninguno de los juguetes. Pienso en ellos a menudo ahora, alineados en estanterías y en cajas, esperando en una casa que todavía huele ligeramente a limpiador de pino y polvo. Pienso en las personas que solían ser, en el dolor de existir dentro de algo que no puede morir. Pienso en el caballero sobre todo, y en cómo debe haberse dado cuenta de lo que era mucho antes que yo y había intentado hacer algo al respecto. A veces me pregunto si dejarlos atrás fue una misericordia. A veces me pregunto si fue solo otra forma de fingir que no sabía.